Se habla desde La Habana, Reinaldo Escobar, con el propósito de comentarles en Cómo lo viví los acontecimientos que más me han impactado a lo largo de estos últimos 65 años. Estas no son mis memorias, aunque sean memorias mías. El presidio político cubano tiene en los últimos 65 años una larga historia repleta de acontecimientos y de nombres de seres humanos. Entre estos nombres se destaca el de Pedro Luis Boitel, que murió en una huelga de hambre que duró 53 días, mientras cumplía 10 años de prisión en el Castillo del Príncipe, en la ciudad de La Habana. Acusado estaba allí de conspirar contra el régimen de Fidel Castro. La muerte de Pedro Luis Boitel ocurre un 25 de mayo de 1972. Sin embargo, para la población cubana, este hecho quedó absolutamente desconocido hasta que muchos años después, me atrevería a decir más de 10 años después, la historia de Pedro Luis Boitel empezó a darse a conocer, entre otras cosas, a través de la emisora Radio Martí, que recordó este hecho dando sus primeros datos biográficos. Pedro Luis Boitel era un joven estudiante que aspiró a ser el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios al principio de la Revolución. A Fidel Castro no le gustaba la figura de Boitel y decidió que el que iba a ser elegido era un comandante de la revolución llamado Rolando Cubelas. Y así fue. Cubelas, por un truco asambleario, quedó elegido como presidente de la FEU y Boitel empezó a ser perseguido y acusado de conspirar. Hay que decir que Boitel estuvo en contra del régimen casi desde el primer día, a pesar de que durante toda su juventud, en los años 50, fue un destacado luchador contra la dictadura de Fulgencio Batista. Militó en el movimiento 26 de julio y estuvo siempre muy activo, sobre todo en el área de hacer la difusión por radio y por otras actividades de lo que estaba ocurriendo en el movimiento insurreccional. Hoy quiero recordar a Pedro Luis Boitel y con él, de alguna manera, pedirle disculpas a él, disculpas mías personales, a él y a todos los presos políticos cubanos y a todos los que murieron por huelga de hambre, que no son pocos, a todos los que fueron víctimas de maltratos en esas prisiones y murieron por causa de esos maltratos. Bueno, ¿y por qué le pido disculpas a Boitel y a todos los demás que incluyo en este proceso? Bueno, pues porque hemos vivido en el olvido, hemos vivido en la ignorancia de esta parte de la historia. Sé que no es culpa de nosotros, es culpa de la desinformación a la que hemos estado sometidos los cubanos. Pero en algún momento hay que sacarse eso de arriba, en algún momento hay que reconocer la historia y hay que decir la verdad. Así que por todo el tiempo que no lo dije, por todo el tiempo que no hablé de eso, por todo el tiempo que no me acordé de Boitel, es que le pido disculpas. Como es sabido, al comienzo de cada una de estas emisiones de Cómo lo viví, me empeño en aclarar de que estas no son mis memorias. Y hoy voy a relatar algo que tiene que ver, es una memoria personal, pero es personal, pero ha afectado me atrevería a decir, a millones de cubanos. Se trata de mi entrada al servicio militar en mayo, finales de mayo de 1963. Hoy digo así, mi entrada al servicio militar. Pero durante mucho tiempo yo decía, mi incorporación voluntaria a las Fuerzas Armadas Revolucionarias para integrar las tropas estratégicas ante un llamado del comandante en jefe. Así lo dije durante mucho tiempo. ¡Qué vergüenza! Mi amigo Armando Rodríguez ya publicó un libro que se llama Cuentos de Cubederos,
un libro muy bien escrito y que narra esta historia mucho mejor de lo que yo puedo resumirla aquí ahora. El 13 de marzo de 1963, en un discurso que hizo el señor Fidel Castro en la escalinata de la universidad, hizo una convocatoria pública a los jóvenes a que se incorporaran voluntariamente al ejército para integrar lo que él llamaba las tropas estratégicas. Estas tropas estratégicas eran ni más ni menos que la posibilidad de que cubanos sustituyeran a los soldados soviéticos que manejaban en Cuba las unidades de defensa antiaérea, específicamente las tropas cuarteriles antiaéreas. Esto significó para los jóvenes que nos incorporamos aquí, además de anotar en nuestra biografía algo que era muy redituable, pues significaba salir a la vida, al mundo, conocer cosas, separarse de la familia. En mi caso personal, yo estaba cursando, cuando tomé la decisión de inscribirme en este proceso, estaba cursando el primer año del preuniversitario en Camagüey y realmente estaba haciendo un curso fracasado, iba de mal en peor. Por mal estudiante me dedicaba al baloncesto en lugar de estudiar y no quería enfrentar ese fracaso de tener que repetir el año, y por otra parte quería separarme de la tutela familiar y me dije, bueno, pues me apunto, ¿no? Claro, así es como lo cuento hoy. En otro momento, cuando yo tenía que llenar mis autobiografías para ganar méritos, pues siempre decía que ante el llamado del comandante, bueno, ya saben cómo es la historia. Lo cierto es que hicimos un juramento por 3 años. Eso en un campamento en La Habana que se llamaba el Campamento Maceo. Y luego de hacer ese juramento por 3 años, donde nos hicieron creer que podíamos continuar los estudios, realmente íbamos a continuar estudiando, pero no nuestros estudios de preuniversitario o de universidad, lo que hubiéramos tenido cada uno. Era sencillamente continuar estudiando, pero para estudiar la técnica militar. Así que de ahí pasamos a la base de San Julián, en el occidente de Cuba, donde pasamos todos nosotros un curso de cada una de las especialidades que nos correspondía. Y luego, pues nada, integramos las unidades militares en diferentes partes de la isla donde habían estas instalaciones. Aquellos 3 años se convirtieron en 5, en donde aprendí que la vida militar no era lo mío. También aprendí un poco de ruso, porque claro, compartíamos la unidad militar con soldados soviéticos. Allí tuve un buen amigo, Anohim Piotr Petrovich, un señor muy simpático, que vivía que venía de Novosibirsk. Él me puso el primer apodo que tuve en mi vida. Él me decía pete a pata, es decir, era su manera rusa para referirse al terrible olor que despedían mis medias cuando yo me quitaba las botas para entrar a la cabina donde estaban los equipos electrónicos. Hablo de todo esto porque decía que esto es un hecho que ha afectado a millones de personas, de cubanos, sobre todo hombres, y me refiero al servicio militar obligatorio, que tiene historias tan duras de suicidios, de muertes, de separación de familia. El servicio militar obligatorio requiere realmente un estudio muy profundo de lo que significó para los jóvenes cubanos, que al principio eran 3 años, le decían los 7 pesos, porque al principio, cuando empezó el servicio militar, le pagaban 7 pesos mensuales a los reclutas, que quizás alcanzaba para comprarse algunas cajas de cigarros. He resistido la tentación de escribir un libro, una novela sobre mi tiempo en las Fuerzas Armadas. Si fuera a resumir, diría, bueno, pues lo más importante que me pasó en ese tiempo fue que sobreviví a la caída de un rayo. Sí, sobreviví. Y lo otro, que ya no tengo ningún orgullo sobre haber estado en esas tropas coteriles, porque en definitiva las TCA, que es como se le conoce, las tropas coteriles antiaéreas, en su historia, lo más notable que tienen es haber derribado un avión cubano, un Il-14, en un acto de negligencia, un fuego amigo que le costó la vida a varios miembros de la tripulación que venían en ese avión, que casualmente la gente decía que era el avión de Fidel Castro.
Así que más que como viví aquello, lo que quiero resaltar es como lo cuento ahora, ¿no? Ya no digo aquella frase grandilocuente de mi pertenencia a las Fuerzas Armadas, no, ahora digo, cuando pasa el servicio militar. Y lo dejo así, así me confundo con los que fueron obligados. Para despedirnos del mes de mayo, en su última semana, el próximo viernes tocaré dos temas que tienen mucho que ver conmigo. Uno, la nacionalización de la enseñanza privada en Cuba, las escuelas privadas, y el otro, la creación de los órganos de la seguridad del Estado. En fin, claro que tiene que ver conmigo, ¿no? Así me despido, esperando encontrarme con ustedes aquí en Como lo viví cada viernes de este 2024.